Vamos a ver cómo crear una interfaz de WPF avanzada utilizando un enlace a una colección de datos y creando nuestro propio control de usuario. Vamos a partir de esta ventana que simplemente tiene un stack panel y un listbox. Este listbox vamos a enlazarlo a un recurso estático que es de tipo sensores. Vamos a echar un vistazo a esta clase de sensores. Esta clase de sensores, para ser observada desde la interfaz como una colección, tiene que implementar dos interfaces: la iEnumerable o bien iList y la iNotifyCollectionChange. La forma más fácil que hay de implementar ambas interfaces es utilizar una clase ya hecha que es la ObservableCollection. Es una clase genérica, en este caso la vamos a hacer genérica de una clase que nosotros tenemos. Vamos a representar la lectura de un sensor. Una lectura no es más que una estructura que tiene tres datos: temperatura, humedad y presión. Y esta clase va a implementar directamente las dos interfaces que necesitamos para un enlace a colecciones. Entonces la clase sensores lo único que tiene es esta colección observable y un timer, un dispatcher timer, que es un objeto que va a lanzar eventos periódicos dentro del mismo hilo creador de esta colección, con lo cual podemos actualizar la colección desde los eventos tick de este timer sin que nos salte una excepción entre distintos hilos. Entonces lo único que hace es, cuando inicializamos la clase sensores, creamos un nuevo objeto timer, le damos de intervalo 30 segundos y controlamos su evento tick para ir lanzando nuevas lecturas. Cada vez que hay un tick, vamos al método setLectura de una nueva lectura con los tres parámetros aleatorios. Temperatura será un número entre 20 y 30, la humedad un número que será entre 0 y 100, humedad relativa, y presión que se moverá entre 1000 y 1048 milibares. Este método de aquí, setLectura, lo único que hace es añadir a histórico, que es nuestra colección observable, añadir este nuevo valor. Por último, tenemos una propiedad pública que expone esta colección observable como una propiedad de solo lectura. Bien, una vez hecho eso, lo único que necesitamos para poder observarlo en una lista es añadirlo como un recurso de la ventana. Windows Resource, creamos aquí, ya sabemos cómo importar el espacio de nombres en el que estamos trabajando. En nuestro caso es Demo Sensores, que es el espacio de nombres principal de este proyecto de WPF. Le damos el prefijo local y creamos un nuevo objeto. Este objeto sensores le voy a llamar sensor exterior. Simplemente añadimos un stack panel, dentro del stack panel un listbox y enlazamos a datos. La sentencia de enlace a datos será sentencia de binding, que llevará como fuente de datos un recurso estático que es este sensor exterior. Y el dato que quiero presentar es la propiedad histórico. Histórico no es más que esa colección observable. Vamos a probar qué pasa si depuramos ahora mismo. F5. Vemos que me aparece aquí el primer registro, que es de demosensores.lectura, y una vez que transcurra el tiempo correspondiente me irán apareciendo los demás. Puedo bajar el tiempo entre lecturas para que esto sea más dinámico. Ahora me aparecería la siguiente lectura, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta propiedad histórico la está devolviendo como una lista observable, y eso sí lo interpreta correctamente, que está mostrando ahí los distintos elementos. Pero esta colección observable está compuesta de elementos lectura, y los elementos lectura no sabe cómo mostrarlos. Simplemente sobreescribiendo el toString podríamos hacer que en vez de salir el texto de la clase saliese otro texto. Pero en general nos va a importar
representarlo de una forma adecuada. Y antes de nada, a bajar este tiempo, en vez de 30 segundos, vamos a poner 10 segundos de actualización. Y vamos a ver cómo podemos adaptar esta representación de un dato de lectura. Lo que hay que hacer es crearse un data template. Creamos aquí un nuevo data template y le decimos para qué tipo de datos va a ser. Pues este data template es para data type igual a xtype local lectura. Con esto le estamos diciendo que esta plantilla de datos va a servir para representar el tipo de lectura. Entonces aquí dentro podemos escribir todo lo que necesitemos. Pues, por ejemplo, en nuestro caso tenemos que representar 3 datos distintos con unos rótulos. Entonces lo que voy a hacer es pegar aquí este stack panel y dentro tiene pues 6 etiquetas. Veis que la primera pone T de temperatura y la segunda enlaza la propiedad temperatura. Después H porcentaje, o sea, humedad relativa, y enlazamos la propiedad humedad, y P enlazamos presión. Recordad que temperatura, humedad y presión son propiedades públicas de la estructura lectura. Lo teníamos aquí, que son estas 3 propiedades públicas. Bien, con meter este data template aquí no tenemos que tocar nada más del código. Este listbox, al representar un elemento lectura, ya va automáticamente a escoger el data template que hay disponible para ese tipo de dato. Vamos a guardar y ejecutar. ¿Veis? Ahora mismo está sacando las 6 labels, las estáticas T, H y P, y los valores este y este. Ahora, en cuanto pasen 10 segundos, vendrá una nueva lectura y se agregará a nuestro listbox. Ahora, al pasar otros 10 segundos. Bien. Lo que podemos hacer en aras de la claridad del código es que este data template, esta representación de la lectura, podemos aislarla en un control propio. Para ello nos basta con venirnos a la aplicación, botón derecho y agregar un nuevo control de usuario. Este nuevo control de usuario le he llamado display texto, simplemente he copiado tal cual el stack panel que teníamos dentro del data template. Veis que tiene un aspecto parecido. Bueno, he cambiado aquí el alto, design height, y le puse 30 en vez de 300 porque es suficiente para mostrar esta label. Entonces lo único que nos falta es venirnos a la vista de código y definir unas cuantas propiedades. Tenemos un constructor de la clase por defecto, tenemos una propiedad pública que es de tipo lectura, que es el valor que queremos asignar aquí, y tenemos un método interno que es displayValor, que pasándole como argumento una lectura lo representa gráficamente. En nuestro caso es tan sencillo como coger label humedad, label presión y label temperatura y establecer sus distintos valores, ¿no? Simplemente son estos: label temperatura, humedad y presión, y le metería aquí en donde están las etiquetas de colores sus valores correspondientes. Si intentamos enlazar directamente esto desde nuestro método principal, nos va a dar un error, porque aunque este control funciona perfectamente, no soporta sentencias de enlace a datos. Para soportar estas sentencias nos faltaría que la propiedad sea una dependency property. Entonces he definido aquí una región estática en donde hay 2 declaraciones. La primera de ellas es una propiedad public static read only dependency property, es una propiedad que me va a permitir que se pueda hacer un enlace a datos con sentencias de binding. Fijaros que esto se consigue llamando al método estático dependency property register, pasándole el nombre de la propiedad, que es valor, igual que la propiedad pública, el tipo
de dato de esta propiedad, que va a ser lectura, fijaros que valores de tipo lectura, el tipo de la clase en donde está contenida, este valor pertenece a la clase displayTexto, que es este control de usuario, y por último le pasamos cuál es la función de actualización del valor. Es este property change callback a esta función, change valor. Change valor lo único que hace es otra función estática que me llama a la función correspondiente para mostrar el valor actualizado. Fijaros que source sería la instancia correspondiente de displayTexto y llamamos al método displayValor del nuevo valor. DisplayValor lo que hará será mostrarlo en las etiquetas. Parece un poco complicado, pero es acostumbrarse a los pasos que hay que seguir. Bien, pues una vez hecho esto, desde mi página principal puedo cargarme directamente el Stack Panel y sustituirlo por mi nuevo elemento, que será local displayTexto valor, pues será es donde enlazaremos con la sentencia de enlace a datos, binding path, y en este caso no queremos enlazar una a una las distintas propiedades de lectura, sino que directamente queremos que se nos pase el objeto lectura. Por eso que el path será en este caso un punto. Este será el único control que necesitemos. Vamos a comprobar que está correcto. No se observa ningún cambio. Tenemos aquí los valores aleatorios de temperatura de 27 grados, 76% de humedad relativa y 1002 milibares. Siguen saliendo datos y esto sigue funcionando perfectamente. Para enriquecer